Hola gente de YouTube, yo soy Dream Search Repeat y les quiero dar la bienvenida a mi canal y a lo que sería el primer episodio o capítulo de una serie que pienso hacer. Esta serie consiste en un desafío que me impuse a mí mismo, que básicamente consiste en hacer un videojuego distinto con cada motor gráfico que existe. A ver, no exactamente con cada uno de los motores que existen. Más que nada me quiero centrar en esos motores que se venden o que se publicitan con las características de haz tu propio videojuego sin programar y básicamente eso. La idea es ir viendo cómo se usa cada motor e ir documentando el desarrollo de cada uno de los videojuegos, qué fue lo que he ido haciendo para lograr cada cosa, etcétera, etcétera, etcétera. No pienso hacer tutoriales de cada motor, sino más que nada desarrollar los juegos, ir documentando su desarrollo e ir comentando algunas experiencias que haya tenido con cada uno de estos motores. Habiendo dicho eso, vamos a arrancar. El primer motor que voy a utilizar es el FPS Creator Classic, el primer FPS Creator que surgió, el cual se puede descargar gratuitamente desde la página de Games Guru. También voy a utilizar el Black Ice Mod y toda una serie de assets que se pueden descargar del mismo GitHub, de donde se puede descargar el FPS Creator. Lo que tiene el Black Ice Mod, además de mejorar el aspecto gráfico del motor, es que ya no sería necesario usar el modo de compatibilidad para que el FPS Creator corra sin problemas en máquinas modernas, en sistemas como con Windows 10 o posterior. Lo mismo ocurre para los juegos. Los juegos tampoco habría que arrancarlos con el modo de compatibilidad. Y en líneas generales usar el FPS Creator es bastante sencillo. Uno cuando abre el programa, nada más abrirlo, se topa con lo que sería esta área cuadriculada, lo que sería el editor de niveles, el editor de mapas. Uno haciendo clic y arrastrando sobre la cuadrícula puede ir dibujando el entorno que quiere crear, suelos, paredes, etc. Espacios abiertos, espacios cerrados, una mezcla de ambos. En la parte izquierda uno puede ir eligiendo distintas cosas que agregar al entorno, prefabs, assets. Los assets que se han descargado, una vez importados dentro, aparecen ahí. Se pueden ir agregando también elementos como el punto de partida del personaje, del jugador, elementos como esa cuadrícula, esa caja púrpura que vendría a ser un trigger donde cuando el jugador pasa por encima de ese trigger se activa una cinemática o un sonido. Entre todas las funciones que hay en el lado de arriba está ese botón verde que vendría básicamente a ser el botón de debug o el botón de reproducir el juego que se está creando. Se pueden ir agregando también elementos como el punto de partida del personaje, del jugador, elementos como esa cuadrícula, esa caja púrpura que vendría a ser un trigger donde cuando el jugador pasa por encima de ese trigger se activa una cinemática o un sonido. Ahora, para el juego que quería hacer, no tenía muchas ideas. Originalmente se me había ocurrido hacer un videojuego que tuviera una historia de unos 4 protagonistas que se organizarían para robar un banco, pero el juego se centraría en explorar la historia de cada protagonista por separado. Pero no quería ponerme a crear assets, a crear modelos y personajes. Quería valerme únicamente con los assets que tenía descargado. Además de que el juego final habría sido muy largo. Y no quería pasarme mucho tiempo creando el juego. Pero el problema es que no encontré los suficientes assets como para hacer los escenarios que tenía en mente, ni para crear los personajes que tenía en mente. Así que bueno, simplemente por eso descarté la idea. Así que decidí ir por
un proyecto mucho más chico. Me acordé de un cuento que había leído hace mucho tiempo en la escuela acerca de un hombre que entra en su casa, una noche decide ir a dormir y tiene que subir una escalera circular, una escalera de caracol, hasta que llega a su dormitorio. Se encuentra en ese dormitorio se encuentra con sí mismo, con una copia de sí mismo, eh, cuando de pronto empieza a escuchar los pasos de él mismo, de otra versión de él mismo que se aproximaba. Entonces este protagonista decide correr hacia el dormitorio, hacia él mismo, fusionarse con su copia y repetir todo el proceso una y otra vez. El juego, la historia, quiero decir, el cuento originalmente hace una alusión a que todo lo que se narra es alguna clase de sueño. Bueno, entonces, como dije, se me ocurrió hacer una adaptación de ese cuento que no me acuerdo ni quién lo hizo, ni quién lo escribió, ni cómo se llama el cuento. Creo que se llama La escalera de caracol, pero no me acuerdo si ese era el nombre exacto, si ese es el nombre correcto, y tampoco me acuerdo quién lo hizo. Así que, bueno, me centré en hacer una casa de unos 2 pisos de alto. El protagonista arrancaría, el jugador, quiero decir, arrancaría directamente adentro de la casa, en la puerta de entrada. Traté de crear un exterior más o menos detallado, para que dé la impresión de que se está en un barrio que podría estar en Reino Unido o en alguna clase de Europa, en un sitio de Europa. Para narrar la historia usé los bloques de Story Mode o Storytelling, no me acuerdo cómo se llamaban, los cuales los configuré para que reprodujeran una serie de vídeos que yo ya había armado de antemano. Estos vídeos básicamente son dibujos que hice en papel, los escaneé y nada, con Blender les fui añadiendo esos efectos de aparecer y agrandar lentamente. Después, en 2 puntos en las escaleras, añadí otros de estos cubos para narrar, a los cuales les cargué un sonido, uno de abrir una puerta y el otro de cerrarla. Después, como el FPS Creator tiene un cubo para terminar el juego, lo que hice fue, el mismo cubo de contar la historia, lo puse en la misma posición donde estaría el cubo para terminar el juego. Lo mismo para arrancar la partida, que el juego arranca con una cinemática. Pues esto es simplemente poner la posición de inicio del personaje, la gran flecha verde, justamente encima de un cubo de contar la historia. Y bueno, efectivamente, como el personaje spawnea dentro de ese cubo, de ese trigger, se activa la cinemática y al terminar, pues bueno, se puede proceder a controlar al personaje. Después, bueno, el FPS Creator ya por defecto trae como un contador de munición, un contador de vida. Todos esos elementos necesitaba hacerlos invisibles para que el juego sea, bueno, ya que va a ser un juego más artístico, todos esos elementos no servían para nada. No hay nada a lo que disparar, no hay forma en la que el personaje muera. Esos indicadores de salud, munición, son sprites. Si uno se mete los archivos del motor y los borra o les cambia el nombre y le das al play, el FPS Creator de todos modos los va a reemplazar por un texto. Al ver eso, directamente decidí reemplazar estos sprites por sprites que son solamente una transparencia. Y bueno, este juego fue sencillito, estuve más o menos, sí, creo que una semana trabajando en él y ya había quedado. Todos los elementos que utilicé son assets que ya me había descargado para el FPS Creator. Y conclusiones en general. Pues si tenés ganas de hacer un shooter en primera persona, tenés una buena historia, pero no necesitas crear ninguna mecánica especial para el juego. O sea, si te sirven lo que sean las mecánicas básicas de un shooter en primera persona, o sea, correr, saltar, agacharse, disparar, recargar, apuntar con la mira, etc. El FPS Creator sería un buen motor, es un buen motor.
Investigando para hacer las cinemáticas, me topé en los foros de que por lo visto no se puede usar el motor in-game para hacer las cinemáticas. Sí o sí tendrían que ser cinemáticas pregrabadas o renderizadas, videos, literalmente videos, que se reproducen con esos bloques de historia. Los assets que te podés descargar ya del vamos son bastante variados. Tenés desde elementos de ciencia ficción hasta armas y enemigos y elementos de escenario de temática medieval. Uno puede programar su propia lógica dentro del motor, por lo poco que estuve mirando. Para eso tenés que usar un lenguaje de programación puntual, que creo que es el Dark Basic, pero no estoy seguro. Bueno, y ya habiendo dicho esto, y ya habiendo completado un juego de, de este desafío, pues lo tengo publicado en itch.io, y me despido hasta el siguiente episodio.